Hola, bienvenidos a Clásicos del Fantástico Germánico y Anglosajón. Una de las figuras más interesantes de la literatura fantástica es probablemente la del detective de lo sobrenatural, un personaje que se comenzó a cultivar a partir del siglo XIX, sobre todo después de la publicación de las obras del pensador metafísico Emanuel Swedenborg, un científico sueco que no se sabe muy bien por qué un buen día dejó de interesarse por los temas más racionales, por la matemática, por la filosofía y se fue por los caminos del ocultismo, lo que le hizo ganarse muchísimas críticas de los pensadores más racionales de la época, entre ellos del alemán Immanuel Kant. De cualquier manera, muchas de las ideas, de las doctrinas bastante descabelladas que desarrolló en sus obras, en su obra última, esotérica, pues ya se dedicó a estos temas siendo anciano. Una de las consecuencias que trajeron es la creencia en lo metafísico, en la presencia de seres extraños a nuestro alrededor, de otros mundos, de la posibilidad de pasar de este mundo a otro mundo o plano espiritual. De hecho, Swedenborg afirmaba que él era capaz de hablar con los ángeles y nos imaginamos que tenía también visiones de los demonios. De cualquier manera, se suponía o suponía él que podía existir sobre la Tierra, se podía producir un enfrentamiento entre el bien y el mal y que las fuerzas de lo extraño, lo que más adelante se denominaría como paranormal, nos rodeaban y podíamos entrar fácilmente en contacto con ellas. Por lo tanto, siempre se requerirían personalidades que estuvieran dispuestas a lidiar con ellas y llegado el momento también a enfrentarse. Esto es un poquito el origen de esta personalidad, de estos personajes que empiezan a cultivarse en la literatura en lengua inglesa, en Inglaterra, también en Irlanda, en el mundo de lengua inglesa en general, a partir de los mediados del siglo XIX. El gran promotor de esto, el gran señalador del camino hacia esta nueva dirección, es el escritor Sheridan Le Fanu, autor de relatos y novelas en las que muchas veces nos introduce, nos presenta a este personaje, al investigador de lo oculto. Y él es, de hecho, el que crea la primera personalidad, el primer elemento en este nuevo, digamos, subgénero de lo fantástico. Crea para sus relatos al doctor Hesselius, Martin Hesselius, un supuesto médico alemán ya anciano que nos cuenta a través de una serie de crónicas sus experiencias con el mundo de lo paranormal, con el bien y con el mal enfrentados. El doctor Hesselius hace una recopilación de estas experiencias y nos la transmite, nos lo deja para una posteridad gracias a un secretario suyo, inglés, él era alemán, Hesselius, que las ha guardado, las ha sistematizado y las ha traducido, se supone, del alemán al inglés. El libro donde se recopilan estos relatos en torno a este investigador de lo oculto, del mundo metafísico, de lo paranormal, es un volumen de relatos publicado en el año 1872 con el título de In a Glass Darkly, algo así como oscuramente en un cristal o en un cristal oscuro o oscurecido. Hace referencia a esto precisamente a la capacidad del cristal o del espejo para deformar la realidad, para engrandecer, empequeñecer o transformar la imagen de la figura humana en algo grotesco, ridículo o monstruoso. Este libro, In a Glass Darkly, se ha traducido al español en numerosas ocasiones, pero nunca con este título exacto. Hay una recopilación que es casi fiel, que es esta, de los archivos del doctor Hesselius, aquí editada por Valdemar, donde hay solamente 4 de los 5 relatos
originales que componían este volumen. Falta en ellos uno titulado La habitación del dragón volador, pero los 4 que se incluyen son sumamente interesantes. Son las narraciones Té Verde, el familiar, el juez Hardbottle y el que es uno de los relatos más clásicos de toda la historia de la literatura de terror, Carmilla, muy terrorífico relato de vampiros que es el germen, de hecho, de la novela Drácula, de muchos relatos de vampiros posteriores. Bram Stoker había leído este relato y le influyó muchísimo. Por cierto, la figura del investigador de lo oculto, del investigador de lo paranormal, directamente influido por este doctor Martin Hesselius, es también el doctor Abraham Van Helsing, una consecuencia de esta personalidad del investigador, el doctor Abraham Van Helsing, que aparece en la novela Drácula, que es holandés, no alemán, pero que tiene una clara inspiración del personaje creado por Le Fanu. Como ya he dicho, la figura del investigador de lo paranormal comenzó a echar raíces, a extenderse dentro de la literatura en lengua inglesa, la literatura fantástica, desde el XIX hasta bastante entrado ya el siglo XX. También Algernon Blackwood creó a su investigador paranormal John Silence, muy inspirado por los precedentes de Le Fanu. Incluso William Hobson, un escritor inglés posterior, también tocó el tema de la investigación del mundo de lo desconocido, de esta idea de que las fuerzas de la oscuridad nos rodean, la oscuridad o de la claridad, que suceden fenómenos inexplicables a nuestro alrededor, no conocidos, pero que son cognoscibles, que la medicina debería ocuparse de ellos, la medicina ortodoxa, la medicina tradicional. El doctor Hesselius ha dedicado su vida a esta metafísica, a esta filosofía de lo paranormal. No parece haberse dedicado mucho a la medicina o a la ciencia admitida, sino que se ha ido por estos caminos laterales, y todos los casos que nos presentan son de este tipo. Sheridan Le Fanu tuvo una gran originalidad al crear a este personaje, ya nos lo dejó como algo inolvidable. El relato Carmilla, el relato vampírico Carmilla, se adaptó en los años 30 del siglo XX, lo adaptó el cineasta danés Carl Theodor Dreyer en una película inmortal, Vampire, que fue una de las primeras películas más o menos sonoras de la historia del cine, de terror, quiero decir, porque aunque tenía muchos efectos sonoros, los diálogos eran muy escasos y rayaba el cine mudo, pero era ya una película sonora y estaba directamente inspirada en el relato Carmilla y en este volumen que había fascinado al director, que es In a Glass Darkly. Carl Theodor Dreyer fue un gran lector de literatura fantástica, esto impregna completamente su cine, y Le Fanu estaba entre sus autores predilectos. Le Fanu fue un escritor muy singular, era irlandés, pero era protestante porque era de origen hugonote, como muestra el apellido Le Fanu, que es un apellido francés, absolutamente. El tema de lo metafísico, de lo paranormal, siempre lo fascinó. Los 4 relatos que están incluidos en este volumen están los 4 guiados o presentados por este doctor Martin Hesselius, y los temas son muy variados, pero siempre hay un cierto paralelismo entre ellos, especialmente entre los dos centrales. El primero de ellos, Té Verde, es la historia de un sacerdote rural, de un pastor de una parroquia rural anglicana, que se ve acosado por un demonio, especie de demonio, un ser maligno en forma de mono.
todo al final resulta atribuido a los efectos perturbadores que produce este misterioso té verde. Los dos relatos que le siguen, el juez Hart Bartel y el familiar, son ya relatos más dentro de la fantasmagoria. Son relatos de apariciones, de venganzas del más allá, sobre todo el juez Hart Bartel, que es la historia de la venganza de los ejecutados injustamente por las sentencias de este juez. Y es Carmilla el que cierra el volumen, el relato vampírico que transcurre en Austria, que es el más extenso de los relatos, casi una novela breve, y que nos introduce también en un mundo rural en la región de Carintia, o de Estiria, en la parte oriental de Austria, una región llena de castillos, y una familia de origen inglés ha conseguido uno de estos castillos y se ha establecido allí, y la protagonista principal desde niña vive allí. Allí recibirá también la perturbadora visita de una extraña niña que quedará a vivir con ellos, que es el germen de todo el mal, de todo este caso de vampirismo. Desde el primer momento hay una extraña atracción entre las dos protagonistas, que son jovencitas, por cierto. Hay una especie de aura lésbica misteriosa, no llega a mostrarse con toda claridad, pero siempre el género vampírico, dentro del vampirismo siempre hay algo sexual, ya sea hombre hacia mujer, mujer hacia mujer, y llegado el momento, sobre todo por las lecturas que nos da en su película Nosferatu, Murnau, puede ser incluso hombre hacia hombre, aunque lo más habitual en la literatura es que sea hombre hacia mujer, sea el vampiro masculino el que persigue a la hembra, o una hembra vampírica quien persiga naturalmente también al hombre, al ser humano de género masculino, como ocurre en Drácula, en el castillo de Drácula, donde Jonathan Harker es acosado por esas tres jóvenes vampiras atractivas, que aunque la moral victoriana no nos lo quiera mostrar muy abiertamente, pero hay un fortísimo componente sexual. Estos 4 relatos son muy perturbadores, son un poquito una síntesis de lo que es la obra total de Le Fanu, que fue muy extensa. Cultivó el relato de fantasmas también, además de vampiros y de criaturas de la oscuridad, pero la creación del detective, de lo paranormal, es una originalidad suya, sin duda. Él bebe de la tradición fantasmagórica inglesa, pero antes de él no se conocía este tipo de personaje, este no protagonista, porque no es el protagonista de las historias de Le Fanu. Serían otros autores como Algernon Blackwood quien lo convertirían en protagonista más adelante. El propio Sherlock Holmes de Conan Doyle tiene algo de esto, aunque tenga esa deducción tan racional. También Sherlock Holmes, después de todo, es un consumidor de cocaína y considera que esta suelta la imaginación, te vuelve más lúcido, te conecta con ciertos mundos no accesibles para todos, no para los que no hayan consumido esta droga. En fin, no es un detective de lo sobrenatural Conan Doyle, pero tiene algún elemento de ello. Sheridan Le Fanu es un autor intemporal, es un autor inmortal, y en fin, es posible que ya se conozcan otras historias de él. Carmilla es un relato que se ha reeditado en infinidad de ocasiones dentro de antologías de relatos estrictamente del tema vampírico, y es posible que muchos no sepan que es uno de los casos de este doctor Hesselius, de el médico alemán, como lo introducen en el prólogo, en las palabras preliminares de esta edición. Ignoro por qué no incluyeron el relato La habitación del dragón volador,
que es un relato muy ya dentro de lo detectivesco, menos fantástico, pero en fin, o por qué no sea directamente editado un volumen con el título más traducido literalmente de In a Glass Darkly, probablemente porque sea una traducción un tanto ambigua y no muy clara en español. De cualquier manera, aquí tenemos a Le Fanu, un autor al que hay que conocer, al que hay que extender más. Su obra, ya digo, es muy extensa, da para mucho, ha sido adaptada en otras ocasiones a cine, también otros relatos suyos, quiero decir, y no creo que pueda decepcionar a nadie que se interese por ese enfrentamiento a los seres de lo desconocido, por la realidad inquietante, por lo que se mueve a nuestro alrededor, por los misterios de la naturaleza, por lo psíquico, las reacciones psíquicas y por lo que éstas puedan tener, si tienen algo de científico, porque hay todo un mundo por explorar en este sentido. Sheridan Le Fanu os está esperando que lo disfrutéis. Gracias.